esto último que mencionábamos de la autoridad moral de Andrés Manuel López Obrador, dice, no dejé en el camino para llegar a la presidencia trozos de mi dignidad. Y creo que es importante, en la política se dejó de hablar de moral, de dignidad, porque no había honestidad ni transparencia. Y hoy creo que es lo que hace diferente al gobierno de Andrés Manuel López, y urgente que seamos nosotros los que nos consideramos y nos llamamos periodistas honestos, independientes, para señalar también a los personajes que estén cercanos al presidente y que no estén cumpliendo con ese mandato, porque solamente así va a poder realizar sus proyectos. Mira, no vamos muy lejos. Carlos Ursúa renuncia, deja una carta que a mí en lo particular me parece inmoral, me parece desleal, me parece traidora, no solamente al proyecto del presidente, sino a México, a los mexicanos, porque sabía que iba a provocar la sacudida al peso y la preocupación de los inversionistas y empresarios. Pero el propio presidente dice, este personaje nunca, no entendió o no estaba en la misma página que nosotros. Hablaba de un Programa Nacional de Desarrollo, el de Carlos Ursúa, hoy exsecretario de Hacienda, que olía a neoliberal. Por eso es importante que todos ayudemos a esta transformación de México. Así es bien importante. Y la carta, yo tuve la oportunidad de leer la carta. En lo personal me parece demasiado ambigua totalmente. O sea, incluso yo me atrevería a decir que parece un golpe trapero que le quiso dar el hoy exsecretario Ursúa. Parece que le estuvo escribiendo más con la víscera que con la razón. Muy diferente a la carta que dejó, por ejemplo, Germán Martínez. Germán Martínez deja una carta de renuncia, dice por qué se va, pero además da algunos ejemplos de por qué se va, qué fue lo que no le gustó, qué le incomodó, a qué problemas se enfrentó. O sea, deja una duda razonable, si uno lo quiere ver así, para hacer una autocrítica, como siempre es tan necesaria. Pero en cambio, la carta que deja el exsecretario de Hacienda es completamente ambigua. Habla de que hay gente que entró con tráfico de influencias, habla de que hay gente que no tiene conocimiento de la hacienda pública, habla de que hay estrategias sin fundamento, pero como por ahí estaba viendo en un video, ¿no? Ok, están bien sus acusaciones, está en su derecho, pero pues queremos nombres, queremos datos, queremos cifras, queremos que nos diga cuáles son esas personas, cuáles son esos proyectos, cuáles son esas faltas de fundamento, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo el día de ayer ya se filtró una fotografía donde sale el exsecretario Ursúa junto con Alejandro Pare, que fue, si no me equivoco, secretario de Gobernación con Felipe Calderón, me parece, en el Tecnológico de Monterrey. O sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Para que se ingrese a la academia, al trabajo académico, el exsecretario Ursúa es recibido y presentado por Alejandro Poiré, bien lo dices, el exsecretario de Calderón. O sea, así o más claro. Pues sí, o sea, sí, pues qué más queríamos, más claro no se puede. Ahora, muchos, el día de hoy, digo accidentalmente porque no le doy visualización ni nada, me cayó un video de un noticiero de Broso, ¿no? Y con Broso decía que salga el exsecretario a dar cuentas de todo esto que dice en la carta, que es tan importante. Ya ves la objetividad que caracteriza a Broso, como dices tú, entiendes de mi sarcasmo, ¿no? Pero yo, en mi opinión, yo creo que Carlos Ursúa no va a dar entrevistas. Carlos Ursúa se retira de la vida pública, por lo menos por un rato, en mi opinión, y a partir de la carta que escribió, yo creo que no quiere saber ahorita nada del tema, no va a dar entrevistas. Yo creo que mucho tiempo nos vamos a quedar con la duda. Aunque si su intención o la intención de quienes están con él o detrás de él era golpear, pues realmente el golpe no tuvo efecto, porque me metí a ver cómo estaba, por ejemplo,
la Bolsa Mexicana de Valores o el precio de el tipo de cambio del peso frente al dólar, y la supuesta crisis que se estaba diciendo que iba a caer porque era el secretario de Hacienda y la incertidumbre duró menos de una hora. El dólar, por ejemplo, el Universal saca una nota que dice, se desplomó el dólar 19.55, yo me metí. El dólar, al momento en que el secretario da a conocer su carta de renuncia, el dólar estaba en 12 pesos con 25, 30 centavos. 19. Y subió a 12, 19 pesos con 25, 30 centavos y subió a 19 pesos con 55 centavos. Así que tú digas, híjole, ¿cómo se desplomó el peso y cómo subió el dólar? Pues no, la Bolsa Mexicana de Valores estaba en 43.500 unidades, baja 42.000 y cacho, y en menos de, a los 30 minutos ya se estaba recuperando. O sea, realmente no se creó esa incertidumbre, no entró la crisis esa que no se quisieron tratar de vender con la renuncia de Ursúa, y pues bueno, y eso me lleva un poquito a la reflexión sobre cómo se ha desempeñado el gobierno, no haciendo la famosa evaluación que se hacía hace un par de días con lo del informe que dio el 1 de julio en el Zócalo, donde ahí pues también estuvimos, sino cada programa por separado, cómo se conjuga, cómo se arma, cómo se junta, y cómo ya viéndolo en conjunto, ya estando en el 8º mes de gobierno, cómo se empieza a ver una estrategia sólida. Y esta reflexión iba en torno a que el actual gobierno busca suficiencia, que seamos un país independiente en la generación de los recursos, independiente en la administración de nuestra economía, de nuestra educación, del desarrollo de nuestro campo. Ciertamente tiene que haber una relación hacia afuera, pero que en su mayoría pues no dependamos de lo que se diga en el extranjero, de lo que se haga en el extranjero, de lo que se quiera imponer en el extranjero, por ejemplo. Y veo una línea bastante interesante. Por ejemplo, cuando inicia el sexenio, en los primeros meses, te acordarás cómo se dio este golpazo al huachicol, al robo de combustible. Pero fue un golpe certero, un golpe que en mi opinión se vio muy sólido, muy seguro. Tuvimos un poco de, yo no diría desabasto, yo diría una falta de una falta de conciencia en el consumo del energético, porque se distribuyeron cantidad de mensajes en redes sociales donde dijo que ya no va a haber gasolina, y se hicieron las filas. Me meto en Facebook y veo en el market de Facebook, en la tienda, cómo la gente estaba revendiendo el litro de gasolina hasta en 40 pesos el litro. O sea, yo pienso que... Ayúdame con tu reflexión, porque voy contra el reloj para ir cerrando, si te parece, maestro Alcubilla. Sí, claro. Sí. Entonces, de ahí, pues, de lo del golpe al huachicol, pues vemos la parte de cómo de repente salen una estrategia para apoyar a Pemex, $8,000 millones. Empezamos con 3 bancos, se terminó apuntando 22. El plazo era 3 años, ahora hace 5 años. Había una tasa de interés en cierto nivel, ahora está más baja. De ahí nos pasamos, por ejemplo, a la estrategia, a la suficiencia financiera. Cómo salieron ya empresarios mexicanos, los de la Coparmex y demás corporaciones empresariales, y le van a inyectar $32,000 millones, además de la cantidad de inversiones extranjeras que están llegando a México y están diciendo, pues nosotros le queremos invertir. Y están por ahí inversiones que llegan de 4,000 millones, de 5,000 millones. O sea, una cantidad de dinero bastante interesante la que está entrando al país, lo que rompe este discurso de la oposición y de la prensa chayotera, que está diciendo que el dinero se va a fugar y que hay incertidumbre. Y en mi opinión, en un mundo tan capitalista como el que somos, ningún inversionista se vendría a invertir a un país sabiendo que va a perder dinero. Nadie. De ahí, pues bueno, vemos la intención, la preocupación de el trabajo. Primero, como te decía un poquito al principio de esta intervención... porque voy contra el reloj. ¿Perdón? Ayúdame con el tiempo nada más, maestro. Resume tu análisis porque vamos contra el reloj. Así es. Bueno,
Entonces va con la suficiencia laboral, empieza con jóvenes construyendo el futuro. De ahí pasamos un poquito a la parte educativa, que me llama mucho la atención, que ya una nueva propuesta ya se va a empezar a implementar en el primer año del sexenio, no como el gobierno anterior, que se empezó a implementar a la mitad. Están los programas de becas y una reforma bastante interesante a los planes de estudio en materia de humanidades, que pues apenas vamos a ver. Y esta línea se concluye en una primera etapa, pienso yo, en la parte de la suficiencia alimentaria, cuando habla de toda esta situación sobre el campo, los apoyos que se están dando precisamente para pasar esa suficiencia alimentaria. Porque daba una cifra bastante interesante. Importamos maíz de los Estados Unidos, 43%, es decir, 4 de cada 10 tortillas que ponemos en nuestra mesa vienen de los Estados Unidos. Entonces, me llama mucho la atención esta línea que se ha trazado en suficiencia energética, suficiencia financiera, suficiencia laboral, suficiencia educativa y suficiencia alimentaria. Es un proyecto que se va poniendo bastante interesante, se está trazando una propuesta bastante completa, faltan algunos baches por ahí que hay que cubrir, pero pues vamos por buen camino. Y pues mucho bien haría Morena, como lo mencionabas hace rato, en portarse a la altura, respetar el Estado de Derecho y pues bueno, no estar tratando de defender lo que pues a leguas no se puede, como por ejemplo ahorita mencionaste el caso de Baja California, por mencionar uno. Muy bien, maestro. Le ofrezco una disculpa por cortar un poco el tiempo, vamos contra el reloj, nosotros cerramos a la 1, se nos cierra la ventana a la 1 de la tarde. Le ofrezco que la próxima semana nos llevemos más extenso el segmento o cuando regrese con nosotros. Por lo pronto quiero invitar a la gente para que lea sus opiniones en Sin Línea MX. Los colegas de sinlineamx.com están normalmente subiendo noticias y contrarrestando las noticias falsas, las fake news. También les pido que sigan la cuenta de Sin Línea MX en Twitter, en @SinLíneaMX, que nos busquen en Facebook, que también se suscriban al canal de YouTube de Sin Línea MX y obviamente que también lo sigan en Twitter. A usted, maestro, ¿cómo lo encuentran en Twitter? En Twitter como @CR_político y en Facebook y en Instagram como El Crítico Político. Así nos encuentran. Recuerden que el proyecto del Crítico Político es precisamente una de las obras del maestro Rodrigo Alcubilla Gaitán, analista político, especialista y experto en humanidades y filosofía y colaborador de los colegas de Sin Línea MX. Yo le mando un abrazo y un agradecimiento como siempre, maestro, por compartir con nosotros sus opiniones. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo para ti, para Rafa, para Toño, para todo el público consentidor.